Alaska es el estado más grande de los Estados Unidos por un margen significativo, pero solo en términos de superficie terrestre, porque a pesar de su vasta extensión y su igualmente vasta oferta de recursos naturales, el estado es la tercera economía más pequeña dentro de la Unión, con un Producto Interno Bruto estimado de solo $68.000 millones. Por supuesto, gran parte de esto se debe simplemente a la geografía. Vamos, exploremos el planeta. Alaska puede ser enorme, pero la mayor parte de su territorio es relativamente inhóspito para la vida humana, y mucho menos para las grandes industrias, por lo que su población también es diminuta. Eso, combinado con su ubicación remota, significa que las únicas industrias que se han desarrollado allí son aquellas que realmente necesitan estar presentes. Desde la industria de la piel hasta la pesca ártica, la extracción de petróleo e incluso el turismo moderno, la mayor parte de la actividad económica de Alaska ha dependido típicamente de extraer valor de la región y enviarlo de regreso a lugares que no tienen los mismos recursos, pero que son más agradables para la vida humana. Ahora, no hay nada necesariamente malo en eso. Todo este sistema realmente solo funciona si hay algo de valor que extraer de esta ubicación remota. Típicamente, este ha sido el petróleo, un recurso natural de alta demanda y fácil transporte a nivel mundial. Pero Alaska se está quedando sin él. Su producción de petróleo alcanzó su punto máximo hace décadas y ha estado en declive desde entonces. Ahora, el Estado ha realizado algunas inversiones interesantes en su futuro para combatir esta inevitabilidad, y esas inversiones merecen ser exploradas individualmente. Pero aún así, la realidad es que mientras que los Estados Unidos en su conjunto han experimentado un crecimiento increíblemente fuerte en las últimas décadas, Alaska ha estado estancada y ajustando por la inflación, que ha golpeado particularmente al Estado, en realidad ha retrocedido. Este es un problema interesante porque gran parte de la economía de Alaska se comporta de manera muy diferente al resto del país, y además de eso, es un centro militar y logístico cada vez más importante, lo que podría ser la clave para revitalizar el Estado. Entonces, ¿cómo se convirtió Alaska en el estado que es hoy? ¿Qué hay realmente detrás de sus desafíos actuales? Y finalmente, ¿por qué nunca se permitirá que la situación empeore demasiado? Una vez que hayamos respondido a todo eso, podemos colocar a Alaska en la tabla de clasificación de economía explicada para ver cómo se compara con otros estados de los Estados Unidos y con economías nacionales enteras todos los días. Alaska es una de esas regiones que, debido a su ubicación, ha mantenido una posición cada vez más volátil en el ámbito del comercio internacional y la defensa. Originalmente, Rusia la necesitaba por dos propósitos principales. El primero fue que estaban ansiosos por difundir el cristianismo ortodoxo en el Nuevo Mundo. El trabajo misionero era común tanto en el oeste como en el este, y luego, en segundo lugar, tras el descubrimiento de las pieles, muchos cazadores fueron alentados a zarpar para establecer una red comercial allí. Esto, de ninguna manera, fue el inicio de un asentamiento importante, aunque las condiciones eran duras y, incluso en su apogeo, menos de 1,000 personas, casi en su totalidad hombres, allí para buscar trabajo, hicieron su hogar en la naturaleza de Alaska. Las dificultades agrarias en el norte tampoco ayudaron. El crecimiento fue lento y gran parte del éxito inicial que los rusos experimentaron con el territorio de Alaska se debió a la expansión de su red al establecer otro asentamiento en California para comerciar con los españoles. Por supuesto, en quizás uno de los mayores errores en la venta de tierras, el zar ruso vendió las tierras de Alaska, alrededor de 370 millones de acres, a los Estados Unidos a finales del siglo XIX por $7.2 millones. Según la mayoría de las referencias, esto posiblemente equivale a alrededor de $113 millones hoy en día. Pero como una rápida nota al margen, ajustar por la inflación desde hace tanto tiempo es muy difícil porque había diferentes monedas, diferentes países y, lo más importante, índices de precios radicalmente diferentes entre entonces y ahora. Por ejemplo, realmente no nos importa el precio del aceite de ballena en estos días, pero en aquel entonces era un artículo esencial en los hogares. Así que comparar la inflación entre dos periodos de tiempo tan distantes es muy complicado. Incluso asumiendo que los países en aquel entonces medían sus economías tan meticulosamente como lo hacemos hoy, lo cual, por supuesto, no era así. Fin de la tangente. Aún sin un número exacto, todos coinciden en que esta venta fue una enorme oportunidad perdida para Rusia y una ganancia aparentemente interminable para los Estados Unidos. Aparte de la pesca, la madera, el plomo, el zinc, el cobre, el platino y el oro que se encuentran dentro de sus fronteras, el descubrimiento de petróleo en la península de Kenai demostró que esa tierra iba a ser una base económica duradera y segura para los Estados Unidos en las próximas décadas. El 3 de enero de 1959, Alaska se convirtió oficialmente en un estado de los Estados Unidos y para 1968, Alaska era un productor de petróleo significativo y la industria estaba contribuyendo con más del 20% de los ingresos totales a la tesorería del estado.
En 1969, $900 millones en ofertas para camiones de petróleo señalaron el inicio de la fiebre del oro negro. Esta fue una industria de crecimiento bienvenida porque, incluso con infraestructura moderna, la región es inhóspita para la mayoría de las actividades. En primer lugar, carece de tierras fértiles, y el estado tiene bastantes problemas con este obstáculo en particular. Es un territorio que lucha con temporadas de cultivo cortas, veranos bastante frescos y inviernos brutales. Como resultado, la industria agrícola en Alaska es pequeña, produciendo principalmente cultivos resistentes al frío como heno, cebada, papas, zanahorias y col rizada. Alaska es el doble del tamaño de Texas, pero tiene la tercera población más pequeña de todos los estados de Estados Unidos. Y aún con una población pequeña y en disminución, el estado no puede alimentarse a sí mismo. Aproximadamente el 95% de los alimentos que consumen los residentes son importados. La población también es tan pequeña que la instalación de grandes tiendas ha sido lenta, por lo que los precios permanecen altos. Los precios de los alimentos son alrededor del 30% más altos que el resto del país, y el mismo porcentaje se puede aplicar a la ropa y la mayoría de los otros artículos esenciales. Más allá de las necesidades básicas, el costo de vida en Alaska es un 30% más alto que el promedio nacional. Servicios básicos como los servicios públicos son un 49% más altos que el promedio nacional, nuevamente debido a la pequeña escala y la ubicación remota de estas operaciones. En un esfuerzo por incentivar la residencia, Alaska tiene varios planes de apoyo financiero, siendo el más notable el Fondo Futuro de Alaska, un programa de $100 millones que invierte en negocios y proyectos que apoyan los sectores clave de la economía alascana, incluyendo, pero no limitándose a, recursos naturales, transporte e infraestructura para hacer crecer la economía de Alaska y fomentar la próxima generación de oportunidades en el mercado privado en el estado. Esa es la esperanza, de todos modos. Es un recurso financiero importante, pero solo es un pequeño componente de un aparato financiero mucho más grande que Alaska ha establecido para sí misma. El Fondo Futuro es solo un componente del Fondo Permanente de Alaska, que fue creado por el gobierno alascano en 1950. Es el fondo soberano más grande y uno de los más antiguos en los Estados Unidos. Alaska tiene enormes reservas de petróleo que continúan generando miles de millones de dólares en ingresos fiscales. Una parte de estos ingresos, así como los ingresos obtenidos de otros proyectos mineros, se deposita cada año e invierte en una cartera diversificada para contribuir al crecimiento del fondo, y como resultado, el fondo permanente ha crecido a más de $64,000 millones en tamaño. A diferencia de la mayoría de los grandes fondos soberanos alrededor del mundo, las ganancias de este fondo de inversión se pagan directamente a los ciudadanos alascanos. Estos pagos típicamente oscilan entre $1,000 y $2,000 por persona cada año. Para 2021, el dividendo fue de $1,114, lo que significa que una familia de 4 recibiría $4,456. Por supuesto, esto ha sido beneficioso para los nativos de Alaska, pero aún así no se acerca a compensar el aumento de los costos de vida, y eso ha generado un problema de sostenibilidad para el estado. Muchas de las industrias solo existen allí porque dependen de los recursos de Alaska mismo. El petróleo es el más obvio, pero hay otras industrias, quizás incluso más esenciales, que solo pueden llevarse a cabo en Alaska gracias a su única posición global. Con más de 3 millones de lagos, 12,000 ríos, 6,640 millas de costa y 47,300 millas de línea costera estimada, Alaska es la despensa de mariscos de los Estados Unidos. Y eso es un poco un eufemismo. En 2021 y 2022, Alaska fue responsable de producir más mariscos que todos los demás estados y territorios de Estados Unidos combinados. Además, si Alaska fuera una nación independiente, este único estado ocuparía el 9º lugar en la lista de productores de mariscos silvestres a nivel global. Los principales productos del mar son el salmón y el cangrejo, ambos representando por separado el 9% del mercado global. Pero la industria pesquera no es la única que se siente atraída por la remota ubicación de Alaska. En 1935, el general Billy Mitchell afirmó durante un testimonio ante el Congreso que Alaska es el lugar más estratégico del mundo. Debido a que Alaska se encuentra a lo largo del estrecho de Bering entre los océanos Pacífico y Ártico, sirve como un punto de estrangulación, dando a los Estados Unidos una cantidad increíble de influencia en las rutas de gran círculo entre América del Norte y el este de Asia. Su ubicación única es, de hecho, el centro más cercano a muchas ciudades globales importantes, por lo que se ha convertido en un centro popular para el transporte aéreo de carga, así como en un centro para operaciones militares. Las rutas de gran círculo no pueden subestimarse, ya que acortan drásticamente la distancia de envío entre estos dos continentes importantes. Rivales globales como China y Rusia también consideran este pasaje cada vez más vital para la estabilidad económica. Rusia, en particular,
ha hecho esfuerzos directos para aumentar este valor, creando una flota de rompehielos bastante grande para facilitar el tránsito, e incluso estableciendo un sistema de peajes para aquellos ansiosos por aprovechar tal servicio novedoso, aunque, por supuesto, por ahora este servicio ha disminuido significativamente a raíz de las sanciones globales. Cualquier otra industria que exista en Alaska está allí principalmente para proporcionar bienes y servicios a quienes trabajan en petróleo, pesca o logística. Ahora, aunque esas industrias generan mucho dinero, también contribuyen a una de las características económicas más grandes del estado: su población transitoria. En 2018, hubo 406.547 trabajadores empleados en Alaska en algún momento. De estos, 84.238, casi el 21%, eran trabajadores no residentes. El mayor número de estos trabajadores temporales ocupó posiciones en procesamiento de mariscos y turismo, que son difíciles de llenar con residentes durante el ajetreado verano. Ahora, a nivel individual, esto representa una serie de oportunidades muy lucrativas para estudiantes universitarios, extranjeros y hombres del continente, siendo hombres la palabra clave. En áreas urbanas como Anchorage, la relación de hombres a mujeres es casi equilibrada, pero en regiones comerciales la proporción es de más de 180 hombres por cada 100 mujeres. Muchos señalan que esto se está volviendo mucho más equilibrado en los últimos años, aunque esto puede atribuirse en parte a la caída en la producción de petróleo y otras ocupaciones por las que Alaska era conocida. Dejando eso de lado, esto no niega el hecho de que muchas personas se mudaron a Alaska temporalmente para trabajar en estas industrias antes de regresar a casa, llevándose consigo su voluntad, lo que hace que el estado, en muchos aspectos, sea más un sitio de trabajo remoto que una economía regular. En otras palabras, Alaska no es autosuficiente como entidad propia, y con una economía local estancada, se está volviendo cada vez más difícil para los locales que quieren hacer una vida en Alaska competir financieramente con los trabajadores temporales que están allí solo para cobrar un cheque y marcharse. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro del estado? Por supuesto, nadie puede predecir el futuro, y mucho menos los economistas. Pero hay desarrollos significativos que vale la pena señalar y que afectarán a Alaska en la forma en que se utiliza tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones como la EPA han destacado que hay cambios en el clima alascano. En los últimos 60 años, la mayor parte del estado ha experimentado un aumento en las temperaturas, con un incremento anual de más de 3 grados Fahrenheit en promedio y 6 grados durante el invierno. Las consecuencias económicas delineadas por estos expertos incluyen un aumento en el mantenimiento de infraestructuras y un gran impacto en la pesca, que nuevamente es la tercera industria más grande del estado. Pero estos cambios, desde un punto de vista exclusivamente económico, también pueden ser una ventaja potencial. Dependiendo de cómo se manejen, las temperaturas en el estado han aumentado mucho más rápido que en la mayoría de las partes del mundo, lo que significa que, además de ser un centro de logística aérea, podría convertirse también en un centro de envío marítimo, porque si el Ártico se derrite, habrá rutas marítimas por la parte superior del mundo entre los principales centros económicos del norte. El aumento de las temperaturas también podría, hasta cierto punto, poner fin a los límites agrícolas que Alaska ha tenido en su pasado. Durante la mayor parte de su historia, la agricultura estuvo severamente limitada debido al frío extremo. Pero con un clima más acogedor para la agricultura, esto podría convertirse en una fuente valiosa de ingresos para combatir la pérdida de otras industrias. Todos estos casos son teóricos. Lo que no es teórico es que a Alaska no se le permitirá llegar a una situación demasiado grave. Ser parte de una federación como los Estados Unidos puede tener grandes beneficios. Es un enorme paraguas que proporciona una cantidad significativa de financiamiento para el mantenimiento de programas y servicios como ingresos, seguridad, educación e infraestructura. $1.3 billones en subvenciones federales fueron otorgados a gobiernos estatales y locales. Solo en 2022, uno de sus estados miembros está luchando. Existen mecanismos para ayudarlo, especialmente si ese estado es tan estratégicamente importante para el sistema en su conjunto. Y con la crisis que se desarrolla en el este de Europa, el flujo de fondos federales hacia Alaska no disminuirá pronto. Por supuesto, eso es excelente para el estado en su conjunto, pero puede que no sea tan bueno para los residentes y recién llegados que necesitan seguir viviendo en esta área tan cara con un panorama laboral cambiante. El desempleo entre los locales ha sido un problema constante, ya que muchos trabajos solo van a trabajadores estacionales que pueden encontrar empleo en otros lugares durante los meses de baja actividad. Cuando se compara con el resto de las tasas de desempleo de los estados de Estados Unidos, Alaska ocupa el tercer lugar como el peor del país, solo superado por Nueva York y California.
sin importar el apoyo que pueda recibir de los Estados Unidos en su conjunto. Una economía aislada tan dependiente de un puñado tan pequeño de industrias siempre tendrá un nivel de inestabilidad que puede no reflejarse en las cifras de producción económica generales, pero que sin duda será sentida por las personas que intentan convertir lo que la mayoría ve como un puesto industrial en su hogar. Está bien, ahora es tiempo de poner a Alaska en la tabla de clasificación de economía explicada para ver cómo se compara con otros estados de Estados Unidos y economías nacionales enteras. Alaska tiene un Producto Interno Bruto de poco menos de 68,000 millones de dólares, lo que lo convierte en un estado pequeño según los estándares estadounidenses, solo detrás de Wyoming y Vermont. Pero la economía de los Estados Unidos es simplemente masiva, según los estándares globales. Si Alaska fuera su propio país, ocuparía alrededor del puesto 85 como la economía más grande del mundo, en línea con Eslovenia y Bielorrusia. Aún así, recibe un 5 de 10. Esa producción se distribuye entre una población en disminución de solo 733,000 personas, lo que significa que tiene un PIB per cápita de poco más de $92,000. Ahora, ese es un número increíble, que es más de $10,000 más alto que el promedio nacional de los Estados Unidos, que por sí mismo ya es muy alto según los estándares globales. Pero esto debe tomarse con un grano de sal. Mucha de la producción económica es generada por personas que no viven en el estado a tiempo completo. Entonces, aunque aumentan las cifras de producción, no incrementan el conteo de la población, lo que significa que la situación real para la mayoría de los residentes de Alaska es menos próspera de lo que estos números podrían sugerir. Aún así, solo por las cifras nominales, puede obtener un 9 de 10. La estabilidad y la confianza, como es habitual, se ven muy beneficiadas por ser un estado de Estados Unidos y uno estratégicamente importante, además. No importa cuán malas sean las cosas, Estados Unidos tiene sistemas que automáticamente brindan apoyo a los estados individuales. Aún así, con una excesiva dependencia de solo un pequeño puñado de industrias y problemas genuinamente serios con la asequibilidad, recibe un 8 de 10. El crecimiento ha sido en su mayoría estancado, lo cual no es inusual para economías avanzadas de todo el mundo en la última década, pero es inusual para un estado estadounidense, ya que el país en su conjunto ha crecido enormemente en el mismo tiempo. Un sector de recursos naturales en disminución y una población decreciente significa que ha alcanzado un límite superior en lo que puede producir hasta que las dinámicas del Estado cambien radicalmente. Recibe un 5 de 10 porque aún está creciendo, solo que no muy rápido. Finalmente, la industria del petróleo en declive ha sido en su mayoría compensada por el turismo, la pesca y la logística. Pero eso es solo una compensación, y Alaska es el estado menos complejo económicamente en los Estados Unidos. Aún así, recibe un 7 de 10 porque esas industrias siguen agregando mucho valor por sí mismas. Simplemente no tienen la misma escala que el resto de los Estados Unidos. En total, eso le da a Alaska una puntuación promedio de 6.8 de 10, colocándolo en un empate en el último lugar en la tabla de clasificación estatal hasta ahora. Gracias por ver, amigos. Nos vemos la próxima vez con otro video para seguir explorando el planeta.